el tema se estructura así. La semana tal voy a hablar de este tema, la semana cual de este tema, las lecturas para este tema son estas. Los exámenes serán tal día, cuáles son los elementos que voy a considerar para la evaluación en el examen, si es que hay examen, porque hay profesores que no hacen examen, porque Bolonia plantea la evaluación continuada y yo ese año no hice exámenes, porque les dije, voy a evaluar en la clase las preguntas que ustedes me van a hacer a mí durante las clases. Entonces dejaba 10 minutos después de las lecturas o de la clase anterior para que ellos me hicieran preguntas y a partir de las preguntas podíamos empezar a trabajar el tema siguiente. Porque también Bolonia lo que plantea al profesor es que trabaje sobre los métodos y los hábitos reflexivos en los alumnos. Claro, los que somos de derecho público, sabemos que el derecho público tiene una vinculación muy estrecha con la racionalidad, porque lo que no se puede explicar, los actos del poder que no se pueden explicar, no son actos que tengan sentido para el derecho administrativo, para el derecho público, porque son actos arbitrarios, actos irracionales, pues que los chicos y las chicas se vayan familiarizando con el razonamiento y que utilicen la pregunta y la respuesta. Los que somos de la Comunidad Autónoma de Galicia, del noroeste, pues esto de la pregunta lo tenemos muy claro porque casi hemos nacido preguntando. Uno dice cualquier cosa, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué me lo preguntas? Y tal. Bueno, pues entonces la pregunta es algo más que una simple curiosidad. Porque el que pregunta, o cómo te preguntan, vamos, yo las notas las ponía acerca de cómo hacían las preguntas, porque en la forma de formular una pregunta uno se puede dar cuenta del conocimiento que tiene la persona que hace la pregunta. Y si además vas tirando de la cuerda, bueno, pues te das cuenta de lo que sabe, de lo que no sabe. Otro año dije, voy a valorar sobre todo las preguntas que se hacen entre ellos. Hacemos varios grupos y las preguntas se hacen entre ellos. Otro año se puede valorar, en fin. Entonces, si eres capaz durante un año, luego la realidad es que 25 alumnos a veces son más, son 40, pero si das la clase todos los días y de los 25 o 40, ¿cuántos participarán? Pues participarán, no nos engañemos, un 20%, un 25% como mucho. Por lo menos a esas personas creo que les puedes dar una calificación acorde con lo que han trabajado durante el año. Es decir, que Bolonia, la declaración de Bolonia, a pesar de que tenga muchos detractores, y si traen otro día a otro profesor español, italiano o, no sé, alemán, puede empezar su intervención enarbolando la censura y la crítica, porque para muchos profesores Bolonia lo que está trayendo consigo es, en un entorno de crisis, más trabajo por la misma retribución. Esto no se puede olvidar. O sea, más trabajo por la misma retribución. Porque el que haga facultades virtuales, nosotros tenemos en el departamento una facultad de Derecho Virtual y entramos en Internet y nos hacen las preguntas y tenemos que contestar las preguntas y, oiga, profesor, ¿y por dónde estudió este tema? Y tienes que decirle, contestar por Internet y hay un caso práctico y, bueno, todo esto supone más trabajo para el profesor. No creo que suponga más trabajo para el profesor que tiene verdadera dedicación y verdadera vocación docente. Porque yo creo que esto, desde que hay nuevas tecnologías, yo conozco a algunos profesores que sin Bolonia venían haciendo y trabajando de la misma manera. Ahora, es evidente que, por lo menos en la universidad pública, está provocando problemas laborales graves, porque los sindicatos están empezando a poner el grito en el cielo de que se está trabajando más y recibiendo menos. Aquí hay un informe que me he traído sobre la evaluación que hace una universidad de Cataluña en relación a estos 2 primeros años de la implantación de la Declaración de Bolonia. Así, sintéticamente, dice, pese a las dificultades que añaden
los recortes al proceso de Bolonia, las universidades están satisfechas con los primeros resultados que ofrece el plan. En la Universidad X, por ejemplo, la generalización de la evaluación continuada ha mejorado la tasa de rendimiento de los estudiantes. Esto creo que está siendo positivo. El problema es, claro, que si nos quedamos un rendimiento formal de cuántas veces va a clase, de cuántas veces hace de mediador y resuelve un problema, de cuántas veces expone pero el rendimiento queda en la forma, pero no queda en el fondo, porque los exámenes poco a poco se van siendo sustituidos por esta evaluación continua. Al final, la duda que podemos tener es si estaremos dedicando demasiada potencia y demasiada importancia a lo formal y nos estaremos olvidando de lo más importante, que es el contenido, o al menos que haya un equilibrio entre el contenido, entre la teoría y la práctica, que esto, como los equilibrios son muy difíciles, porque al final la virtud es el justo medio, y el justo medio pues no es sencillo de conseguir, y por lo tanto o nos vamos por lo práctico, como los anglosajones, o nos vamos por lo teórico, como algunas ideas que siguen a marcha martillo las doctrinas napoleónicas. Pero ahora tenemos la oportunidad de combinar una cosa con la otra. Antes de Bolonia, el número de alumnos que no superaba los créditos necesarios para seguir en la universidad era del 35%. Ahora ha descendido un 23% en esta universidad. Claro, hay que decir que la tasa de abandono escolar en España es muy alta. No solamente en la educación media, sino en la universitaria. Y que el número de alumnos que pululan por los estudios universitarios y que algunos pasan años y años y más años y todavía más años y no pasa nada, bueno, están costando unos dineros a nosotros, a los contribuyentes, que somos los que al final financiamos las plazas que hay en la universidad. Entonces también las autoridades académicas ahora en España están, como no hay plata, están planteándose incluso fusionar universidades. Porque en España hemos sufrido en los últimos 20, 30 años un proceso de proliferación universitaria tremendo. Y donde había 8 universidades, ahora hay 60. Por supuesto, cada provincia tiene su universidad, porque tiene que tener su universidad, tiene que tener su aeropuerto, tiene que tener su parlamento, todo, tiene que tener todo, y por lo tanto también las universidades se han multiplicado. La tasa de rendimiento mejora también en las demás universidades, pese a que las proporciones de datos, la proporción de notas altas se mantiene. A partir de ahora introducirán nuevos cambios en la evaluación de los estudiantes para hacerla más congruente con los planes docentes. Otra de las oportunidades que se abre con el espacio europeo es la de introducir la cultura, esto es lo que más me gusta a mí, la cultura emprendedora y del esfuerzo. Porque evidentemente, si lo que criticamos es una universidad memorística, en la que solamente, algunos recordamos, cuando estábamos estudiando, pues algunos profesores que venían y pedían examen oral y nos preguntaban de memoria que recitáramos los artículos del Código Civil. Pero bueno, esos artículos del Código Civil pues no se han olvidado. Los artículos del Código Civil, si luego se han proyectado sobre problemas, pues es útil. Lo que hay que hacer es los contenidos, unirlos al conocimiento de la realidad. Pasa como con los jueces. En España hay un sistema de selección de los jueces que es, en mi opinión, mejorable, pero razonable. Los jueces ingresan a través de un riguroso examen donde tienen que someterse a unos conocimientos. Y ahí tienen que demostrar que dominan el derecho privado, el derecho público, el derecho internacional, y luego van a una escuela donde están 1 año o 6 meses, la escuela judicial, y ahí en la escuela judicial ya los que han demostrado que conocen la materia ahí son adiestrados en las técnicas de elaboración de sentencias, en todas las doctrinas sobre la jurisprudencia de principios, de ponderación, de intereses, y eso es útil. Y en la universidad, en la Facultad de Derecho, si unimos conocimientos a realidad y somos capaces de pasar de una enseñanza súper teórica a una enseñanza equilibrada, pues cumpliremos con nuestra función. Porque la clase magistral tiene tal censura y tal crítica que hay algunos profesores que ya tienen miedo a ir a la clase magistral. Y entonces, ¿a nosotros cómo hacemos en nuestro departamento?
Pues muy sencillo, en nuestro departamento tenemos la materia primero tenemos para los principios del derecho administrativo, tenemos luego el segundo, en derecho sancionador, en derecho de contratos, el derecho público de la comunidad autónoma. Entonces, nos hemos dividido de forma que al inicio de cada bloque temático, la puesta en suerte, digamos, la introducción, va el catedrático y la hace. Que es una clase o dos clases de background, ¿no?, de situación, de planteamiento desde esa institución, desde la perspectiva general, bueno, de forma y manera que hacemos clases magistrales. No llamamos clases magistrales para no provocar, pero sí son clases magistrales, ¿eh? Y por lo tanto mantenemos, digamos, una estructura docente en la que se procura combinar esa clase magistral. Lógicamente han descendido en su número, porque si hacemos autocrítica, por lo menos en nuestro departamento, probablemente antes abusábamos de la clase magistral. Y a veces el profesor venía con los apuntes que tenía ya de hace 10 años, 15 años, bueno, y eso tampoco, ¿eh? Eso tampoco. Y los chicos se dan cuenta y se dan cuenta que los alumnos, cuando ven a un profesor cómo da la clase, saben perfectamente, no hay que decirles nada, porque se dan cuenta perfectamente. Entonces, las clases magistrales tienen su sentido, lo que pasa es que con inteligencia y de forma estratégica hay que situarla para que sean útiles a los muchachos. Y luego se pueden dar, y nosotros damos seminarios también sobre algunas materias que nos parece que son específicas, pues les damos seminarios, procuramos hacer algún examen para la gente que sobresale más y que quiere, porque se pueden dar cada 50 alumnos, podemos dar una matrícula de honor. Tenemos aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor, y cada 50 alumnos podemos dar una. Bueno, pues si hay 400 alumnos, pues los que quieran la matrícula de honor se le hace un caso práctico, o se hace con un tribunal, de forma y manera que la experiencia de este tiempo, y con esto ya voy terminando, lo que nos enseña es que hay, por una parte, un colectivo de profesores que se ha cerrado en banda. O sea, los catedráticos de Derecho más destacados del país han firmado un manifiesto contra Bolonia. Los grandes maestros que están en la mente de muchos de ustedes, que son los grandes tratadistas, los que están vivos, lógicamente, esos han firmado un manifiesto muy duro contra Bolonia. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que la empleabilidad y la disposición del mercado laboral y los requisitos y los perfiles que exige la Unión Económica y Monetaria para los profesionales del mañana están reñidos con la función del jurista. Y que la sociedad lo que necesita son profesionales bien formados, con una cultura jurídica amplia, pero no profesionales que estén solamente preparados para resolver problemas. Y luego hay un segundo grupo de profesores que son grandes entusiastas de Bolonia, porque son los que siempre están deseando que todo cambie, aunque a veces son los que quieren que todo cambie para que todo siga igual, pero quieren que todo cambie y venga, a ver si ya por fin acabamos con esta estructura tecnocrática, autoritaria de la enseñanza, y esto ya es una cosa mucho más abierta y donde hay los métodos participativos, todos nos ponemos en el mismo lugar y tal. Y luego hay un tercer grupo en el que estoy yo, que son profesores, bueno, que ven Bolonia como una oportunidad. Es verdad que tiene sus puntos débiles, pero es verdad también que tiene oportunidades para mejorar como profesores. Y la Facultad de Derecho en la que estoy, con su plan de estudios, es una demostración de que se puede, a pesar de los lineamientos y directrices que vienen del Ministerio, de que hay espacio suficiente para poder conformar un plan de estudios donde tengan cabida las enseñanzas propias de una carrera, de unos estudios que, claro, si se pierde de perspectiva lo que es darle a cada uno lo que le corresponde, porque se oscurece
relevancia y la centralidad de los derechos de la persona y se sustituye por una visión tecnoestructural o una visión formal de un sistema que se agota sobre sí mismo y que impide el pensamiento crítico, pues entonces, evidentemente, apague y vámonos. En cambio, insisto, se pueden transmitir los conocimientos con la lección magistral, con los casos prácticos, con los ejercicios de elaboración de normas, de redacción de normas. Yo creo que a los chicos se les debe enseñar en la facultad por lo menos unos rudimentos de cómo se elabora una propuesta de resolución administrativa, una sentencia, un memorándum a un ministro, una propuesta de resolución en el Parlamento, una moción. Todo eso se les puede ayudar y además unos apuntarán, pues a mí me gusta lo parlamentario, a mí me gusta lo administrativo, a mí me gusta lo judicial, a mí me gusta lo privado, a mí me gusta este contrato de compraventa, y se va despertando en ellos pues la curiosidad, también para que superen una visión raquítica y formal de superar memorísticamente unos conocimientos. El profesor, si es capaz de sembrar en los chicos, si es capaz de sembrar en los estudiantes la inquietud y la curiosidad por ser mejores profesionales y por ser mejores personas, ha cumplido lo que tiene que hacer. Y al cabo del tiempo, los que sois más mayores lo habréis visto o lo habréis experimentado más, pero al cabo del tiempo, cuando uno está en la facultad y viene un alumno de hace no sé cuántos años y le viene a plantear un problema que tiene profesional y le dice, mire usted, aquello que nos habían enseñado, yo me oriento de esta manera, ¿no? Y me dice, bueno, pues esto vale la pena, porque al final la enseñanza del derecho, si se hace, sea con Bolonia, sin Bolonia, porque es una ayuda, Bolonia, pero no es un fin. Si al final creemos que Bolonia es un fin, y que de lo que se trata es de tener que todos los días dedicar una hora entera al ordenador, sí, ya hice la tutoría, no sé qué, tantos, sí, ya di la clase esta, tal, ahora no sé cuánto, porque el rectorado quiere hacer unas estadísticas para enseguida mandar a la prensa, decir que en su universidad resulta que el 30% dan clases se dan casos prácticos y redacción de sentencias y se enseña a hablar en público. No es un fin, es un medio. Entonces, creo que habremos entendido que Bolonia es una oportunidad para hacer mejor lo que tenemos que hacer y para que al final, en el proceso de conocimiento del derecho, no se pierda de vista lo más importante, que es la sensibilidad hacia los derechos de la persona y la sensibilidad hacia dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Muchas gracias. Para cerrar la actividad vamos a escuchar las palabras del rector de la Universidad de Montevideo, doctor Santiago Pérez del Castillo. Bueno, muchas gracias. Van a ser unas palabras de agradecimiento a don Jaime Rodríguez Arana, que tuvo la posibilidad o hizo el esfuerzo de recalar entre nosotros, de hacerse un espacio para recalar entre nosotros en esos viajes que a la luz de su currículum ya se ve que son abundantes y extensos. Nos ha hablado de Bolonia y de la reforma de la Universidad Europea. Es un tema que también nosotros tenemos pendiente y de alguna manera está allí como en un segundo plano, pero está al aparecer. En un primer plano, ¿qué es lo que tenemos? En un primer plano, quizá lo que tenemos es los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación para la aprobación de una ley sobre acreditación y evaluación de la calidad de la educación superior, de la educación terciaria, la PACET. Yo pienso que una vez que termine ese proceso, o que una vez que exista una norma legal que atienda el reconocimiento de instituciones y el reconocimiento de carreras, y una norma legal o una norma jurídica que habilite distintos plurales procesos de acreditación de las instituciones educativas de educación superior,
probablemente venga el momento en el cual empecemos a discutir, y quizá como resultado precisamente de esas distintas entidades de evaluación educativa, de acreditación, el momento de discutir la mejora. Y probablemente en ese momento vamos a aprovechar las experiencias, para bien o para mal, de nuestros hermanos europeos. Pienso que el Uruguay no se puede dar el lujo de demorar mucho en este proceso de regulación del reconocimiento de entidades, de regulación o de apertura a órganos de acreditación de la calidad educativa más amplia, y de profundización en los contenidos y profundización en esa interfase entre lo que se enseña y la realidad en la cual estamos insertos. La gran carencia que tiene la Universidad Uruguaya todavía es la distancia entre la búsqueda de la verdad, que siempre es una tarea de las universidades, y las necesidades del mercado de trabajo. Hablar de la palabra mercado, algunos todavía, en un momento en el cual se fomentan mucho las inversiones, les parece algo crispante, algo que suena a mala palabra. Pero en fin, no hablemos de mercado, hablemos de necesidades del trabajo uruguayo, para que haya más gente feliz porque tiene trabajo. Y esas necesidades o esas oportunidades que el Uruguay está teniendo en la apertura de nuevas inversiones y de nuevas producciones, esas necesidades están requiriendo capacitación técnica, ¿no es cierto? Y las universidades tenemos la responsabilidad de estar cerca de esas empresas que están emprendiendo y de estar cerca de esas empresas que se están quejando de que no existen uruguayos suficientemente formados para atender la industria del software, o que se hacen fila en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo para conseguir los mejores alumnos, ¿no? Y ya 2 o 3 años antes los van contratando, y tenemos competencia entre empresas de ingeniería civil para contratar esos ingenieros. Por eso que lo digo de la Universidad de Montevideo, porque estoy en ella, pero puedo decirlo seguramente de otras universidades, ¿cierto? En algunas áreas existe una indispensable aterrizaje a la realidad urgente. Si no, vamos a seguir formando un tipo de profesional que no es el que el Uruguay está necesitando. No se interprete estas palabras de ninguna manera como un rechazo al profesional humanista, ese profesional que tan importante es para mantener la esencia universitaria, que cultiva saberes poco pragmáticos, entre comillas, sino todo lo contrario. Es decir, necesitamos profesionales historiadores, filósofos, literatos, que sean creadores también de belleza. Y necesitamos también especialistas en educación. En la Universidad de Montevideo, en este año, organizamos para conmemorar los 25 años de inicio de las actividades académicas, un ciclo que se llamó Pensar Uruguay. Y en el ciclo Pensar Uruguay habían 3 troncos básicos que eran familia, trabajo y educación. Y en educación, específicamente, se profundizó en la necesidad de redignificar la figura del maestro o del profesor, secundario o universitario. Y una de las cosas que se surgían en el panel tan interesante, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional, una de las cosas que surgían era que, lógicamente, ser pedagogo, dedicarse a la ciencia de la educación, requiere motivaciones que no son las propias del muchacho que muchas veces viene mal aconsejado por sus progenitores
a buscar una salida profesional rápida con una carrera de la cual no voy a mencionar ninguna para que no se me ofenda a nadie. Bueno, pensar Uruguay, familia, trabajo, educación. Y nosotros en las tres oportunidades hablamos de seguridad, otro de los grandes temas que están encima de la mesa del uruguayo medio, en las televisiones de todos los días, ¿no es cierto? Seguridad, que depende de más gente inserta en el sistema social porque tiene un trabajo que lo dignifica, que depende de más gente educada, no solamente educada con una salida profesional, sino también educada para ser hombre, educada para tener esa cultura de emprendimiento, educada para saber vivir, aprender a aprender, decía don Jaime hace un rato, aprender a aprender y aprender siempre, aprender toda la vida. No es tan sencillo aprender a aprender. Hay algunos libros que de alguna manera lo captan especialmente, ¿no es cierto? Aprender a aprender siempre. Aprender a aprender siempre, que nos hace ser jóvenes siempre. Jóvenes siempre, con independencia de la edad cronológica, pero con juventud de espíritu. Y contribuye además esa juventud a mantener a quien ha logrado seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, un contacto especial con la juventud cronológica también, una sintonía con esa gente que generalmente, en el caso de los docentes, eran los estudiantes. Y ahí vemos esos profesores cargados de años, pero especialmente atractivos para el estudiante joven, porque es un hombre que sabe vivir, es un hombre que sabe transmitir algo mucho más importante que el derecho de la seguridad social, pongámosle, ¿no es cierto? Para no atacar al derecho de trabajo, que es casi inatacable. Bueno, esta casa se enaltece de visitas y disertaciones como la de don Jaime hoy, y esta casa quiere seguir siendo un ámbito en el cual existan reflexiones y exista una oportunidad para servir al país que tanto queremos, para aprovechar las oportunidades que en este momento el crecimiento le está dando, y de esa manera, como decía ayer en la graduación de los máster en administración de empresas, bien pragmático, un profesor norteamericano, un vicerrector de Harvard, decía que Uruguay tenía que ser como Singapur, bueno, pues puede ser, y decía que teníamos que aspirar a tener el índice de Gini mejor de toda América. El índice de Gini, como ustedes recuerdan, era la distancia entre el piso del quintil más alto de ingresos y el techo del quintil más bajo de ingresos también, ¿no es cierto? Es decir, hablaba un profesor de Harvard de una cosa que para nosotros a veces nos puede resultar algo sorprendente, pero que era la distribución del ingreso. Nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas también. En una universidad, y más en una universidad que tiene algunas prerrogativas, tiene otras carencias, tiene otros derechos a ser retenidos, mantenidos, exigidos. El Consejo de Rectores está haciendo lo que puede, y puede algo, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos entonces en estas universidades que han venido surgiendo la responsabilidad de recordar que una casa de estudio como esta es una casa de estudio en donde existe interés por la justicia social, existe interés por la inserción de la mayor cantidad de gente posible. Don Jaime vino por la Rambla, quizá en algún momento tendrá oportunidad de ver esos uruguayos compatriotas que no tienen la oportunidad de tener vistas tan elegantes, atractivas como el Río de la Plata, y que
están padeciendo de un problema grave de educación, de un problema grave de trabajo, de un problema grave de familia, y por consiguiente están siendo caldo de cultivo de los problemas graves que tenemos de seguridad. Muchas gracias, don Jaime, por permitirnos estas reflexiones. Bueno, en nombre de la Universidad de Montevideo le queremos dar las gracias a todos por la participación y cerramos la actividad de hoy. Gracias.